Aquí el segundo perdió. Entonces tenemos solamente un fosfato. ¿Qué se están dando cuenta en estos dibujitos? Que yo he colocado unos números importantes. ¿Qué significarán esos números importantes? ¿Quién los posee? Yo le he puesto ahí, dice azúcar. ¿Quién es el azúcar? La desoxi o la ribosa. ¿Cómo yo distingo que es desoxi o es ribosa? ¿Por la? Tengo mi dibujo y tengo acá una bolita. 1, 2, 3, 4. ¿Acá 5? Así. ¿Qué es esa bolita? Oxígeno. El oxígeno. Entonces estos son C5H10 o 5. Más o menos creo que es así. Es 11. Vale, usted me corrige. Entonces esta es la fórmula química que está representada de esta manera, como un plano, ¿no es cierto? Yo estoy viendo el plano y esta es la representación. ¿Qué parte me hace distinguir la pentosa de la ribosa? ¿El 3? ¿El 1? ¿El 5? El 2. Entonces yo voy a tener O, lo voy a tener OH, o voy a tener H. Desoxirribosa. Entonces, ¿por qué a mí me interesa el 5 y el 3? Porque el 5 que gas hace se une a los fosfatos. Por lo tanto, el carbono 5 lo tengo acá. El carbono 3, ¿qué cosa hace? Porque lo estoy colocando ahí, porque tiene un OH. Entonces tiene un O hidroxilo, un H acá, para poder donar protones, ¿no es cierto? Uy, no huele nada. ¿Estamos bien? Listo. Se fueron los dos fosfatos BBB, y quedó acá con un solo fosfato. ¿Para qué me servirá esa energía que se fue? Para yo generar agua. ¿De dónde se va? ¿De dónde voy a obtener agua? Del fosfato que quedó solito, del número 2, y del OH, del carbono 3, ¿de quién? Nucleótido del número 1. Entonces aquí está el H, bye. OH, bye, y se formaron una agüita. ¿Qué quedó libre? Quedó libre el oxígeno y quedó libre el fosfato. Por lo tanto, enlace fosfo y este, 1 y 2. ¿Por qué es éster? Por el oxígeno. Entonces, del nucleótido 1, ¿quién cambió? ¿El 5 o el 3? El 3. El 3. En el 2, ¿qué cambió? ¿El 5 o el 3? 5. Listo. Acá yo tengo un enlace fosfodiéster. Entonces, ¿quiénes modifican sus carbonos, por así decirlo? El primero modifica su 3 y el 5 modifica. Pero para que llegaran a este inicio, hasta el final, ¿qué debió haber ocurrido? Que el 3 del primero tendría que tener OH y el 5 debió haber tenido 3 fosfatos. Entonces, si yo quiero hacer un nuevo enlace, ¿dónde entraré? Por arriba, por abajo. Por abajo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá tengo libre. Entonces me faltaría un nuevo nucleótido ¿con qué? Con sus 3, con el 5, ¿no es cierto? Y de nuevo aquí con su 3, con su OH. ¿De acuerdo? Entonces se va informando por el lado 3. Al final, siempre el primer nucleótido va a permanecer con 3 fosfatos. Y yo le pongo el 5, ¿por qué es el 5? Por la pentosa, por su carbono 5. ¿Y por qué es 3? Le estoy colocando porque tiene 3 libre, sin modificar. Entonces, ¿qué es lo que estamos concluyendo? Que para formar una cadena de ADN o de ARN, voy a tener siempre un nucleótido con 3 fosfatos
5 y su último nucleótido tiene el lado 3. ¿Se entendió en este momento de dónde viene el 5 y el 3? ¿Puedo cambiar la diapositiva? ¿Sí? Listo. En este momento yo voy a seguir formando, le he añadido un nucleótido más, no arriba, sino abajo, ¿no es cierto? Ahora le he colocado qué cosa, cuál es lo diferente. Lo diferente es que ahora tiene la información de la base nitrógena. ¿Por qué no le pondré la información de la pentosa? Vamos a averiguar por qué. Aquí. Yo podía distinguir ADN de ARN por muchas cosas. Acá la hemos hecho. Como no estoy considerando pentosa, ¿cuál es lo otro que me da y me va a decir ADN de ARN? La base nitrogenada. Listo. Entonces la base nitrogenada me está diciendo que es ADN o ARN. Si yo quiero saber la información de un gen o del genoma humano, un gen que es relacionado a una enfermedad, yo tengo que saber en dónde empieza el gen. ¿Quién me dará esa información? La primera letrita, ¿no es cierto? ¿Y quién me dice la primera letrita? ¿O el primer nucleótido? El 5, ¿no es cierto? El 5. Entonces, como yo sé que el 5 siempre va a tener 3 fosfatos, yo le pongo número 1. Porque ese ADN, yo le pongo, ya no me va a importar el azúcar, sino la base nitrogenada. Después va a estar unido por un fosfato. Adenina, fosfato y guanina. Yo lo veo representado aquí, 5, PPP, PPP, citosina, fosfato, adenina, fosfato, guanina y 3. Recordando que el último siempre va a tener 3. Entonces, como yo tengo un orden, yo puedo estudiar la secuencia de un gen. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a saber que el primero siempre va a ser el 5 y el último va a ser el 3. Entonces, como ya sé quién empieza primero, yo voy a ubicar al gen. ¿De qué manera? De 5 a 3. Entonces yo voy a ir armando 5', yo le quité pi, citosina, fosfato, adenina, fosfato, guanina y 3. ¿Tiene fosfato el 3'? No, porque es el 1. Lo voy reduciendo y acá está. 5', le quité el fosfato porque ya sé que si pongo solamente 5 es el primero. ¿Listo? Y ahora le quito para toda la vida y le dejo CA. Entonces, si yo veo una secuencia, si no tiene ningún numerito, siempre está escrito de 5 a 3. En toda tu vida, en todo paper, en todo artículo que veas, si no tiene número, es de 5 a 3. Si no, se coloca. Yo escribo de esta manera. Siempre. Pregunta, ¿se entendió? ¿Listo? Esta es la parte. Siguiente característica. Entonces yo ya puedo hacer una cadena, ¿no es cierto? Ya hice ARN, chévere, ya tengo mi cadena de ARN. Pero si quiero formar ADN, necesito 2 cadenas. Ya hasta tengo 2 cadenas. Pero no es ADN nomás cuando son 2 cadenas, tienen que estar unidos. Entonces, ¿cómo están unidos? Mediante ¿qué cosa? El enlace puente hidrógeno. Ese enlace puente hidrógeno se forma gracias a ¿qué? A la complementariedad de bases nitrogenadas. ¿Qué es eso, profesora? En idioma de mi generación. Significa, ¿qué cosa? Que citosina se une con guanina, que timina se une con adenina. Eso significa complementariedad de bases nitrogenadas. Y además, ¿qué cosa? Si yo le pongo más conocimiento, digo que esta es una purina y yo digo que esta es una pirimidina. Purina, pirimidina. Listo.
Listo, hasta acá esto yo me sé bien del curso de biología celular. Pero si yo quiero aumentarle ya, porque yo ya sé el conocimiento del 5 con el 3. Ahora, como yo sé ese orden del ADN de doble cadena, yo por lo menos sabía del ADN. En realidad, cuando se forman los enlaces puente de hidrógeno para la formación del ADN, ¿qué veo yo aquí? La citosina, todo bonito. Yo tengo acá citosina, tengo un 5 y ¿qué más tengo? Un 3. Tengo la guanina, no cambia, los enlaces puente de hidrógeno, pero que veo acá, todo está volteado. ¿No es cierto? Pero por practicidad nadie tiene ojo biónico. Yo lo pongo así, pero en realidad, ¿cómo está puesto su pentosa? Está al revés. ¿Cómo está aquí? Aquí está el 3 y aquí está el 5. Entonces, si yo quiero hacer un enlace fosfodiéster, ¿dónde será que entra? Aquí por el 3 y aquí por el 3. Entonces, yo voy a tener de 5 a 3, por aquí va creciendo y esto va a crecer hacia el otro. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que está mal, no puede ser al revés. No, pues y así ya está estudiado, y así está hecho, lo han comprobado con sus propios ojos y con sus propios cánceres. Hasta ver los uterinos, les dio mucho cáncer, no tuvieron hijos, sí tuvieron hijos, qué sé yo. Ya se demostró experimentalmente, por eso esto es para toda la vida. Al menos que otra vez hagan los expedientes del FBI y no digan, no, que es una nueva, no sé. Pero no. ¿Qué nos va a dar esta calidad? Que yo voy a ver qué cosa, de 5 a 3 y de 3 a 5. Yo voy a ver que crece de aquí hacia aquí y de aquí hacia. ¿Cómo son estas flechitas? Son las llamadas antiparalelas. Yo cuando decía que dos rectas eran paralelas, no me decía uno con otro, pero si yo le aplicaba mejor conocimiento universitario, tienen que crecer en el mismo sentido. Entonces, si dijera que es paralela, tiene que ir de 5 a 3 y de 5 a 3. Así debió haber sido, pero eso era más fácil. No se puede. La verdad es que es así, es antiparalelo. ¿Por qué? Porque se está formando el enlace puente de hidrógeno entre base nitrogenada, pero una tiene la orientación de su pentosa en el sentido inverso. Pregunta, ¿se entendió entonces? Ya tenemos que yo tengo mi cadena que crece de 5 a 3 y es antiparalela en el caso del ADN. Profesora, disculpe, que sea antiparalela genera lo que es el superenrollamiento del ADN, ¿verdad? También, así es, porque ya se voy a mirar. Los fosfatos van a generar una polaridad distinta en cada una de las posiciones de los nucleótidos. ¿Puedo pasar la diapositiva? Si no. Listo. Esta complementariedad de bases nitrogenadas te hace recordar ¿a qué? A la ley de Chargaff. Entonces, ¿tú qué hacías? Como siempre se va a unir citosina con guanina, yo puedo hacer un cálculo, una aproximación, una proporción. Si yo pongo porcentaje, no significa que yo sé que no, por ejemplo, no voy a decir 10 adeninas van a ser 10 timinas. No, es una abundancia. ¿Por qué? Porque el ADN no es de la misma, no tiene la misma cantidad de letritas. Entonces si yo digo, por ejemplo, mira, el ADN de una bacteria, por ejemplo, que tenga 20 letras. De una bacteria. El ser humano, ¿cuántos tendrá? Digamos que tiene 2 billones de letritas. Y yo te digo que en el caso de la bacteria y esto, todos tienen 20% de adenina, 20% de timina, 30% de guanina
30% de citosina. Los dos cumplen esta proporción. ¿Van a tener la misma cantidad de adeninas y de guaninas y de citosinas y de timinas? ¿Tienen lo mismo? No. Entonces solamente estamos hablando de proporción, abundancia. ¿Y esto qué más le dice? Concentración. ¿Sí? No me voy a aventar, tiene 20 adeninas. Bueno, a menos que yo diga, haga una secuencia con 20 adeninas y después le pongo cualquiera, ¿no? Es diferente, eso ya es mucho. Entonces yo voy a tener adenina por porcentaje, con timina, citosina con guanina, y la suma es un 100%. Entonces yo hago mi regla de 3 simples, ¿no? Sin embargo, podemos hacer lo que hice acá en esto de aquí. Adenina más guanina me suma igual que timina con citosina, así que eso es lo que me falta ir dependiendo el problema. Vamos a hacer esto de aquí. Esto es papaya, ya es lo clásico. ¿Cuánto sale? Ahí voy a bajar. Dice solamente la cadena complementaria de nucleótidos. ¿Qué significa eso? Solamente voy a marcar directamente adenina con timina, timina con adenina, guanina, citosina con guanina, la B. ¿Todos de acuerdo? Sí, papaya. La número 2, ¿cuánto salió? ¿Cuánto salió? Mira, acá está la respuesta fría. ¿Cuánto es? 20. La. ¿Por qué citosina? Muy bien, acá está la respuesta. Muy bien. Entonces esto sí se les puede preguntar en el post-test, al ojo, rapidito, listo. Ya hemos hecho este repaso de ADN, de ARN ahí. Lo que ahora sí van a entender qué cosa es, porque yo pongo PPPP, timina, y acá porque yo pongo TPPP, porque está en el 5'. ¿De acuerdo? Ya lo hemos explicado. El ARN aquí, ¿cuál es la diferencia? Que yo voy a tener más tipos de ARN. ¿Cuál yo veo que es una sola cadena? El mensajero. ¿Qué otra calidad tiene esto? Que tiene codones. ¿Y quién tiene el anticodón? El biotransferido. ¿Por qué tiene? Aquí yo veo que se parece al ADN, ¿sí o no? Aquí tiene doble cadena. ¿Por qué se unirá entre sí? Porque necesita tener una estructura terciaria. ¿Para entrar en dónde? En el ribosoma. ¿En la subunidad de qué tipo? De la subunidad mayor. Y dentro de ese ribosoma va a ser también reconocido por el ARN ribosomal, ¿se acuerdan? Una partecita de aquí también va a ser complementaria con una partecita del ARN ribosomal. Por lo tanto, debe haber algo monocatenario. Y lo que va a reconocer aquí tu compañero con el anticodón al codón. Vamos a explicar toda la duplicación, la transcripción. No, eso ya lo estudiamos. Voy a fijarme en la parte 4. Características de la duplicación. ¿Qué dice? Semiconservativa. ¿Y qué más? Semidiscontinua. ¿Qué significa semiconservativa? Porque yo voy a heredar de mi célula madre o de mi cadena de ADN madre con la mitad de mis hijas, ¿no es cierto? Eso significa semiconservativa. ¿Qué más? Semidiscontinua. ¿Se genera a partir de qué? De la característica del ADN polimerasa de tipo 3, que necesita ¿qué? Ella forma enlaces de qué tipo. Si hace ADN, ¿qué necesitamos? Ya, los puentes de hidrógeno son automáticos, son instantáneos. La otra palabra no. Pregunta. La ADN polimerasa, ¿qué tipo de enlace va a formar? De 3 a 5. ¿Cuál? Fosfodiéster. ¿Qué necesitaba yo para formar un fosfodiéster?
nucleótido, otro nucleótido, ¿y qué más? Fosfatos, ¿y qué más? El primero tenía que tener ¿qué? 3 fosfatos. El 3, muy bien, el 3. Ahí está. Habíamos dicho que el primero tenía que tener su 3 libre y el segundo tenía que tener su fosfato. Entonces, yo aquí que tengo en mi duplicación, como la polimerasa necesita para formar los enlaces núcleo, fosfodiéster, necesita su 3H. ¿Dónde está? Porque yo lo he abierto como una cremallera. ¿Dónde está? Este tiene su 3H, no hay, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesito yo? Los primers, ¿no es cierto? Por eso necesito el primer. En toda la cadena del ADN, no, en una sola. Porque el ADN era de doble cadena, ¿no, chicos? El ADN era de doble cadena. ADN. El ADN era de doble cadena. Uno iba de 5 a 3 y el otro era de 3 a... ¿No es cierto? Era antiparalelo. Por lo tanto, como yo tengo esto, sí, yo lo abro, ¿no es cierto? Lo abro de 5 a 3 hasta el otro de 3. ¿Cómo se tiene que unir mi primer? ¿Cómo tiene que estar? De 5 a 3. Pero yo siempre sé que es antiparalelo. ¿En dónde se va a unir? ¿Aquí o aquí? Arriba. ¿Arriba o arriba? Arriba. Ah, no. En los dos, ¿no es cierto? Muy bien, en los dos. Acá está mi primer chiquitito, de 3 a 5, y acá, ¿no? De 3 a 5. Muy bien, todos tienen primers. ¿Dónde está el 3 libre? ¿Dónde está? En los dos, profesora, en los dos. Muy bien. Entonces aquí va a ir, ¿no es cierto? En los dos. Entonces aquí va. ¿Se entendió entonces? Necesitamos nuestro 3 libre. ¿Qué ocurre entonces? Mi cadena molde dice, tiene que ser de 3 a 5. Esta cadena está de 3 a 5. Si yo lo hago aquí, sigue siendo 5, ¿no es cierto? Si yo necesito, entonces acá viene la polimerasa. Y va a ir poniendo acá, ¿no es cierto? Acá hay uno nuevo. Pongo bonito aquí, pongo bonito aquí, pongo bonito aquí. ¿Verdad? Este está libre. Y acá también, pero yo ya estoy más lejos. Y acá estoy más lejos. Entonces, como acá ya agarró, sigue. Pero ¿qué pasó con esto? O sea, yo prefiero hacer así. Acá yo estoy girando. Estoy viendo la de 5. ¿No es cierto? Estoy viendo la de 5. ¿Qué pasó? Me espero un ratito y voy avanzando acá. Pero como estoy tan lejos por un lado, esta sigue avanzando bonito y tengo que retrasar. Entonces, la cadena que sí está bonita es la de 3 a 5, pero en cambio la de 5 a 3, que era de ADN, como está yéndose más y más lejos el primer, yo voy a necesitar qué cosa. Ya avancé un poquito. Yo necesitaría que más, que yo le coloque, como se está alejando, más primer, ¿no es cierto? Esa es mi única manera. Estoy por aquí, puedo formar aquí, ¿no es cierto? Ya yo formaría de aquí. Yo formaría aquí, ¿no es cierto? Pero ya formé, ya llegué a este primer. Y sigo avanzando y me voy y llego. Necesito otro primer más de 3 a 5 para formar lo que quiero.
como yo estoy avanzando en un sentido, porque ya agarré el 3, entonces no lo voy a dejar el 3. En cambio el otro está el 3 hacia el otro. ¿Se dan cuenta? Este 3 está aquí y el otro 3 está aquí. No puedo formar nada por aquí porque ya agarré y ya formo. Pero si yo tengo un primer más aquí, claro que si estoy aquí, voy formando. Entonces, ¿cuál es la cadena que agarró continuamente? Aquella en que yo veo el primer de esta manera, la de 3 a 5. Solamente esa utilizó, también utilizó la de 5 a 3. Pero ¿qué pasó con la de 5 a 3? Tuvo que utilizar mucho más primers. ¿Por qué? Porque no estaba accesible rápidamente el 3, pero sí el 5, pero el 3 del otro primer. Por eso es que estas cositas rojas, ¿cómo se llaman? Fragmentos de Okazaki. Es por este motivo que yo ya aquí agarré. Pues profesora, puede ser al revés. Que yo volteé y yo haya cogido de aquí para acá. Sí. Claro que sí. Pasa lo mismo. Por eso es que la replicación del ADN en el ser humano empieza en un solo sitio. No, empieza en varios. Entonces en una cadena yo veo que esta de aquí, la de abajo, va avanzando bonito. De repente más allá, por la esquina, es la de arriba. Pero ¿cuál es la característica? Que siempre yo voy a encontrar esto. Que el ADN que yo voy a utilizar como molde va de 3 a 5 y el otro que es retrasado es de 5 a 3. Pero al final, durante la aplicación, todo el ADN es molde. Todo el ADN es molde durante la duplicación. Entonces estoy repasando. ¿Se entendió? Preguntas. ¿Sí? La transcripción, así ves, rápido, porque no estamos explicando toda la metodología. Estoy explicando qué cosa, la orientación del ADN. Entonces, en la duplicación dijimos que todo el ADN era molde. Ahora en la transcripción necesitamos diferenciar dónde está el gen, porque yo en la transcripción no saco ARN de toda la longitud del genoma, ¿no es cierto? No tengo un super ARN que es como una anaconda volando por el núcleo. No tenemos así. Tenemos ARN chiquititos. ¿Y qué vamos a necesitar? ¿Qué cosa? Disminuir la cantidad de información del ADN que vamos a utilizar. De 5 a 3 y de 3 a 5. Para hacer la transcripción necesitamos donde se ubica el gen, que se llama el ADN complementario. Entonces voy a tener aquí el gen. Tiene su sinónimo que se llama cadena codificante. La cadena codificante puede llamarse ADN complementario. Y el otro, que es una cadena de ADN complementario, igualito, se llama cadena mol o ADN mol. Entonces tenemos los sinónimos. Habíamos dicho que todo el ADN es molde, pero ¿quién empezaba de manera bonita? El que estaba de 3 a 5. Por lo tanto, yo voy a escoger de 3 a 5. Yo no. La ARN polimerasa. Pero ella no es tan exquisita que necesita el primer. No, directo, ella es toda poderosa, autosuficiente, enzima empoderada. Utiliza ¿quién? ¿Quién utiliza el azulito? ¿Cómo se llama el azulito? Cadena. Dice TAC. ¿Cuáles serían sus bases nitrogenadas complementarias en el ADN, en el cadena codificante? A, D. Entonces pone, si es de 3 a 5, como estaba poniendo entonces aquí, de manera complementaria, de 5 a 3. Entonces yo al final voy a tener mi ARN con letras D, si es AUG, antes era en el G, ATG. Entonces me estoy dando cuenta que acá nomás el ARN mensajero
que es la cadena codificante, cuando le cambié la T por la U, ¿no es cierto? Listo, acá. ¿Y cómo termina? Va a terminar con su codón de término, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner por aquí, tengo una TGA, que al final eso va a ser un U. Ahí termino. Listo. Entonces, ¿qué estoy identificando? Que al igual que la ADN polimerasa, yo voy a tener, ¿qué cosa? Un molde de 3 a 5 para formar de 5 a 3. ¿Por qué? Porque cuando yo estudié el enlace fosfodiéster, el primero siempre era el 5 y el último siempre era el 3. Exploremos más entonces el gen eucariota. La estructura del gen eucariota es más complejo aún. Yo habíamos colocado, profesora, empezamos como habíamos puesto cadena codificante de 5 a 3, que era ¿qué cosa, chicos? ATG. Y su cadena molde, que era, ¿cómo era? TAC. El TAC. Y el ARN, ¿cómo era? Era de 5 a 3, ¿no es cierto? ¿Y qué era? AU. Y tenía que tener su UVA. Y acá que tenía que tener su TGA. ¿Sí o no? Ya, pero ¿eso dónde está aquí, profesora? Esta es la realidad. Reality check, aquí. Esto es lo que está en tu cuerpo, ahí. Tenemos muchas partes de un gen eucariota, promotor, el lado 5', que no se traduce. Tenemos el marco de lectura abierto, o el llamado ERF, que contiene el exonintrón, y tenemos la parte 3', que no se traduce. Entonces, ese es el verdadero contenido de esa cadena codificante y de esa cadena molar. Si yo estoy colocando 5', UTR, 3', ¿qué cadena será? ¿Codificante o molde? Codificante. Entonces, lo que yo siempre voy a ver en una cadena codificante es la secuencia del gen. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Siempre de 5 a 3. Entonces, ¿qué está antes de... ¿Qué es lo que tengo yo acá? Promotor,